Hola niños, buenos días. Vamos a empezar con el tema de revoluciones, burguesía y capitalismo. Primero vamos a ver qué es el absolutismo. El absolutismo es cuando los monarcas gobernaban sin ningún contrapeso, que quiere decir que no tenían a nadie que les contradijera las decisiones que ellos tomaban. Ellos establecieron leyes y controlaban al clero, a la nobleza y a la corte. ¿Ok? Entonces, el absolutismo es cuando los monarcas tenían el poder absoluto de todo, su nombre lo dice. Entonces, no tenía nadie que les dijera, no, ¿sabes qué, rey? Esto está mal. O que él tomara una decisión, que él dijera, de ahora en adelante se debe respetar tal ley que yo acabo de proponer. Y no tenía a nadie, a un parlamento, que le dijera, no, mira, vamos a consultarlo. No, simplemente lo que él decía, eso se tenía que hacer, ¿ok? Ahora, yo sé que ya lo hemos visto, pero vamos otra vez a ver la ilustración. ¿Se acuerdan de qué era la ilustración? La ilustración era un movimiento intelectual. Recuerda que era cuando se juntaron los filósofos, los escritores, los científicos, e iban con la gente y le hacían entender que tenían que basarse por la razón, no por los sentimientos, ni tampoco por lo que dijera un padre en la iglesia, porque recuerden que en esa época la gente iba a la iglesia y ellos hacían tal cual lo que el padre, el sacerdote, decía. Por eso, en esa época, el sacerdote tenía mucha fuerza, ¿ok? Entonces, era un movimiento intelectual que colocaba a la razón como un nivel superior por encima de las creencias religiosas. Y esto, la ilustración se reconocía como un medio en el que la sociedad iba a tener un avance muy notorio, porque decían, la gente de estar en su casa sentada esperando a ver que algo suceda, ahora ellos se van a poner las pilas después de la ilustración porque va a cambiar su pensamiento, van a empezar a estudiar y ellos también van a luchar por un mejor futuro para la misma sociedad, para la misma gente, y esto va a provocar un avance intelectual en la sociedad, lo cual va a traer muchísimos beneficios. Entonces, este movimiento fomentó en las personas una libertad política y la crítica hacia la monarquía absolutista. ¿Por qué? Porque ellos empezaron a ver que podían tener una libertad política y podían quitar al rey del poder, al monarca del poder. Entonces, con esto de la ilustración, cuando empezó a despertar su mente, ellos empezaron a decir, oye, es cierto, tengo que poder escoger a la persona que va a gobernar. Entonces, con esto, ellos empezaron a ver o a darle el sentido a esta libertad política. ¿Ok? ¿Qué era la libertad política? Que ellos se iban a dar cuenta de que no tenía que ser un rey el que estuviera, que si todos se ponían de acuerdo, todos juntaban y unían fuerzas, ellos podían quitar a este rey. En un libro, Charles de Montesquieu escribió en su libro El espíritu de las leyes en 1748 acerca de la división de poderes. De ahí viene que no haya una sola persona en el poder, sino que haya tres poderes. Por ejemplo, aquí en este país, que está el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Entonces, Charles de Montesquieu decía, a ver, ¿por qué no ponemos a un parlamento que esté frenando las decisiones que toma el rey? ¿Por qué? Porque el rey tomaba las decisiones que quería. Entonces, Charles de Montesquieu escribió en su libro El espíritu de las leyes que existía esta división de poderes y que hubiera poderes que limitaran también las decisiones que el rey tomaba para que no hiciera él nada más todo lo que quisiera. ¿Ok? Ahora, tenemos el despotismo ilustrado. Sí, ya lo habíamos visto también, pero se repite. Entonces, tenemos que los principales impulsores de la ilustración eran Voltaire, Rousseau y Montesquieu. Acuérdense que Montesquieu lo acabamos de ver
en el subtema pasado con el espíritu de las leyes. Entonces, los principales impulsores de la Ilustración fueron Rousseau, Voltaire y Montesquieu. Estos influyeron en el pensamiento de los monarcas. Recuerden que había monarcas que estaban de acuerdo con la Ilustración, pero no se querían ir del poder. ¿Quiénes eran estos monarcas? Eran Federico II de Rusia, Pedro I y Catalina II de Rusia. Federico II de Prusia. Dice, estos gobernaban sin oposición, pero basados en la Ilustración. Ya lo habíamos visto, acuérdense que eran estas personas, estos monarcas que estaban de acuerdo con la Ilustración, pero no se querían ir del poder. Por eso eran déspotas ilustrados. Ahora vamos a ver la transformación económica. ¿Qué era la transformación económica? En la Revolución Industrial permitió que se extendiera el capitalismo. Acuérdense que habíamos visto que el capitalismo era cuando los dueños de las empresas eran súper ricos y cada vez más ricos. Y los trabajadores o los obreros, los trabajadores de esas empresas eran cada vez más pobres. ¿Por qué? Porque al producir más materia, o sea, acuérdense que estaban los artesanos, llegaron las máquinas y ahora obviamente las máquinas hacen una blusa, por ejemplo, muchísimo más rápido que lo hacía un artesano. Entonces, al producirse más materia y reducir el tiempo de fabricación, las riquezas de las naciones industrializadas crecieron y el capitalismo comercial se expandió por todo el mundo. ¿Qué quiere decir? Acuérdense que había rutas de comercio. Entonces, toda esta materia se empezó a comercializar por el mundo. Ahora ya no había que esperar a una persona que hiciera una blusa en 3 días. Ahora todo era rápido, rápido, rápido. Porque acuérdense que existía la producción en serie. ¿Qué quiere decir? Que es la producción que rápido están haciendo toda la materia prima. No hay que esperar tanto tiempo. Entonces esto movió la economía muy rápido. ¿Por qué? Porque vendían y compraban más rápidamente. Después de esto tenemos que, como consecuencias, también hubo consecuencias negativas. Una consecuencia positiva, ¿cuál fue? Pues que había más dinero en el mundo, que se movía más capital en el mundo. Y una de las consecuencias negativas fue principalmente la contaminación. ¿Por qué? Porque hoy en día vemos una de las consecuencias negativas que es la contaminación que producen todas esas fábricas. También dice que en las ciudades la gente vivía en muy malas condiciones. Muchas veces ya ni siquiera había viviendas. ¿Por qué? Porque toda la gente del pueblo se estaba trasladando a la ciudad y ya no había casas. Entonces, como era tanta la población, empezaron a vivir de una manera insalubre. ¿Qué quiere decir? Que ya había demasiada basura. ¿Por qué? Porque entre más gente producían más basura. Y los trabajadores cada vez eran más explotados por sus patrones, por los dueños de las fábricas, ¿ok? Ahora vamos a ver el surgimiento de la clase obrera y sus primeras organizaciones. Dice que con el crecimiento de la producción industrial, o sea, con todo esto de las fábricas, que llegan las fábricas, ¿se acuerdan ustedes que antes, pues mucha gente vivía en el campo y sembraban, entonces de eso vivían? Pero ahora esas tierras, como había ya muchas fábricas, esas tierras las empezaron a utilizar para alimentar a las ovejas. Las ovejas producían lana y de esa lana hacían ropa. Entonces, adiós a todas las personas del campo, se fueron a trabajar, decían, no, pues ya aquí ya que sembramos y ya tienen de aquí, en las tierras donde nosotros trabajamos, tienen comiendo las ovejas. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué opción tenemos? Irnos a trabajar a la ciudad, a las fábricas, no hay de otra. Con esto surge la clase obrera. Al momento de ellos dejar de ser esos campesinos que trabajaban en las tierras, en el campo, y se van a la ciudad a trabajar en las fábricas, esos se llaman obreros, los que trabajan en las fábricas, o proletariado, ¿ok? Dice,
Era normal que sufrieran abuso y explotación, largas jornadas de trabajo, no tenían protección ante accidentes, no tenían un seguro social y los salarios eran muy bajos, les pagaban una baba. Después de esto, tenemos que así nacen los sindicatos. Entonces, ¿dónde nacen los sindicatos? Pues donde estaban los obreros. ¿Y dónde estaban los primeros obreros? Pues en Gran Bretaña. Acuérdense que ahí nace la industrialización. Ahora, después de esto, tenemos que los sindicatos sí logran un superavance en la sociedad. ¿Por qué? Porque con los sindicatos los patrones empiezan a sentir como una fuerza que tenían los trabajadores, porque dijeron, ¡ah, caray!, dijeron los patrones, dijeron, ahora ya se organizaron y están todos contra nosotros y se manifiestan. Entonces, hicieron las huelgas, que ahí también nacen con los obreros. Las primeras huelgas fueron de obreros. Entonces, dijeron, ahora sí se juntan y ya entre todos tienen mucha fuerza. ¿Qué decían los patrones? Tenemos que ceder, en algo tenemos que ceder con estos sindicatos de los trabajadores. Y de esta manera, ya ellos organizados, los obreros con su sindicato, el sindicato logra establecer jornada de 10 horas de trabajo. Ya no podían trabajar más de 10 horas o se les tenía que pagar extra. Protección médica, o sea, ya les daban un seguro social y les aumentaron los salarios. Con esto empieza a ser muy fuerte lo que es el socialismo. Acuérdense que lo que marcaba mucho la diferencia económica entre los patrones y entre los trabajadores era el capitalismo. ¿Por qué? Porque estos tenían mucho dinero y estos cada vez eran más pobres. Entonces se empezó a buscar una manera de equilibrar la economía. A esto se le llamó el socialismo, ¿ok? Entonces, esto es todo por hoy, niños. Vamos a hacer la tarea después de ver este video y ya se las mando por la plataforma. Bye.